Bien, vamos a ver un poco las vías por las cuales nosotros podemos administrar los fármacos. Como sabemos, para que los fármacos puedan alcanzar los tejidos y órganos sobre los que tienen que ejercer su acción, nosotros debemos atravesar la piel y las mucosas, ¿sí? En este caso nosotros tendríamos una absorción indirecta. O bien lo que se puede hacer es, en vez de atravesar la piel y las mucosas, ¿sí?, es evitar el paso a través de estos revestimientos, lo que sería una absorción directa. Dentro de las vías indirectas podemos encontrar la vía oral, ¿sí?, que consiste en la absorción del fármaco a nivel de las mucosas del intestino y del estómago, y que puede verse alterada por ciertos parámetros como el pH del medio, la superficie de absorción intestinal, el tiempo de contacto del fármaco con las mucosas. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una hipermotilidad a nivel del intestino delgado y el fármaco se absorbe a nivel del intestino delgado, como permanece menos tiempo en contacto con las mucosas, es muy probable que se absorba menos cantidad de fármaco, ¿sí? La utilización de otros fármacos, por ejemplo, solo podemos necesitar un pH ácido, supongamos, para que el fármaco se absorba, y si nosotros tomamos en forma concomitante un antiácido, un alical, supongamos, ¿sí?, va a hacer que el pH estomacal aumente y que por ende no tengamos una buena absorción. Ciertas patologías, ¿sí?, por ejemplo, no es un fármaco, pero bueno, se usa como un suplemento, la vitamina B12, ¿sí?, que se absorbe a nivel del ilion distal. Si nosotros tenemos una resección de esa porción del tubo digestivo, ¿sí?, nos va a impedir la absorción de vitamina B12. O la forma farmacéutica, ¿sí? Si nosotros formulamos un medicamento en una forma que no es conveniente, supongamos, nosotros tenemos que protegerla del medio ácido del estómago y no hacemos una cubierta entérica o un comprimido, ¿sí?, cuando llega al estómago ese principio activo se va a descomponer y no lo vamos a poder absorber. La vía sublingual. La vía sublingual consiste en la absorción del fármaco debajo de la lengua, ¿sí?, y en las paredes internas de las mejillas, que son lugares que tienen mucha vascularización, ¿sí?, tienen un epitelio muy vascularizado que permite absorber los fármacos. Una de las ventajas de esta vía es que como el fármaco pasa directamente a vena cava superior, evita el primer paso hepático, ¿sí?, evita el metabolismo directo por el hígado, que sí lo sufren los fármacos que van por vía oral, porque recordemos que los fármacos que van por vía oral terminan en vena porta, que va al hígado antes de ser distribuido al resto del cuerpo. Bien. Por esta vía también lo que tenemos es que evitamos las inactivaciones debido a las secreciones gástricas e intestinales, como dijimos recién. Si un fármaco, por ejemplo, es muy sensible al pH, si nosotros lo administramos en forma sublingual, ¿sí?, no va a tener que encontrarse con los ácidos estomacales que pueden inactivarlos. La vía rectal. La vía rectal es una vía donde hay una absorción bastante irregular e incompleta del medicamento. ¿Por qué? Porque el medicamento se mezcla con las heces y eso no permite el correcto contacto entre el medicamento y las mucosas. Otra de las cuestiones de la vía rectal es que, como las venas hemorroidales superiores van a vertir en la vena porta, y las inferiores y la media en la cava inferior, parte de ese medicamento absorbido va a sufrir un primer paso hepático y otra parte no. A esta vía se recurre cuando los fármacos son muy irritantes para la mucosa gástrica, cuando se destruyen por el pH o por las enzimas digestivas, cuando tienen mal olor o mal sabor, o cuando la persona está inconsciente, o en el caso de los niños, que por ejemplo no le podemos dar un comprimido o no lo pueden deglutir, ¿sí?, o personas que tengan algún problema para deglutir. La vía respiratoria. La vía respiratoria tiene una superficie de absorción bastante amplia, ¿sí?, entonces las sustancias se absorben bastante rápido y por difusión simple. La velocidad con la que se absorbe va a depender de la concentración de la sustancia en el aire que nosotros inspiramos, de nuestra frecuencia respiratoria, de la perfusión sanguínea pulmonar, es decir, cuánta sangre llega al pulmón por unidad de tiempo, y de la solubilidad de ese fármaco en sangre.
Luego tenemos la vía dérmica, que la vía dérmica consta en una absorción que es bastante deficiente, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que la piel es una barrera bastante impermeable. Solamente algunos compuestos que sean lo suficientemente liposolubles, como pueden ser los corticoides, los estrógenos, ¿sí? En forma de parches, por ejemplo los parches anticonceptivos, ¿sí? Pueden absorberse hasta cierto punto a través de la piel si están correctamente vehiculizados, es decir, si están preparados en la forma farmacéutica o si la forma farmacéutica está preparada de la forma correcta. Hay que tener en cuenta que la inflamación, la temperatura y el aumento de la circulación sanguínea, ¿sí? Van a favorecer estos procesos de absorción, van a hacer que la piel sea más permeable. La ventaja que representa esta vía es que evita el primer paso hepático, que consigue concentraciones plasmáticas bastante estables, relativamente estables y no fluctúan mucho, y que permite interrumpir la administración en el caso de ser necesario. Si nosotros tenemos una reacción alérgica, podemos quitar el resto de la crema que nos hemos puesto, o si es un parche, retirar el parche, ¿sí? Cosa que con otras vías de administración no lo podemos hacer. Las vías directas, como habíamos dicho hoy, son las vías en las cuales nosotros nos salteamos o evitamos el paso a través de las barreras epiteliales, ¿sí? Tienen una absorción bastante regular, no sufren modificaciones a nivel metabólico y posibilitan que los efectos sean un poco más rápidos, ¿sí? Y además son las únicas practicables en ciertos enfermos, ¿sí? Por ejemplo, en personas que están internadas, que están inconscientes, son las únicas que podemos practicar. Tienen las desventajas que son caras, son dolorosas, ¿sí? Obviamente siempre recuerden que hacer un inyectable es bastante doloroso. Pueden producir infecciones o abscesos, o sea, es un punto para prestar bastante atención ¿sí? Porque si nosotros hacemos mal un inyectable, podemos tener estas consecuencias. Requieren técnicas especiales de administración, obviamente, y resulta difícil retirar el fármaco en caso de una sobredosis. Es decir, una vez que nosotros ya inyectamos, es prácticamente imposible, si hizo una reacción alérgica, poder retirar ese fármaco. Dentro de ellas tenemos la vía intradérmica, ¿sí? Que tengan en cuenta que esta vía medio como que no se usa, se utiliza nomás para fines diagnósticos, no como fines terapéuticos, ¿sí? Consta en introducir el medicamento entre las capas de la piel, ¿sí? Pero como sabemos, las capas de la epidermis son bastante poco vascularizadas, entonces no vamos a tener una gran absorción. La vía subcutánea, en donde se inyecta el fármaco debajo de la piel, en los vasos, se absorbe a través de los vasos de tejido conectivo. Después tenemos la vía intramuscular, donde se administra obviamente el fármaco en el músculo, en el tejido conectivo situado entre las fibras musculares. Tiene una absorción bastante rápida y bastante regular, y es útil cuando los fármacos se absorben por vía oral, por ejemplo los aminoglucósidos, cuando se degradan por vía oral, por ejemplo la penicilina G. La PNG se degrada muy fácil por vía oral, cuando tienen un primer paso hepático muy importante también. Los lugares clásicos para hacer inyecciones intramusculares van a ser la región glútea y la región deltoidea. La vía intravenosa o endovenosa, el fármaco se administra directamente en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, lo importante que tienen que recordar de esta vía es que esta vía no tiene el proceso de absorción. El proceso de absorción acá no existe, porque nosotros ya directamente estamos inyectando el fármaco en el torrente sanguíneo, ¿sí? Da un efecto por ende muy rápido, a los 15 segundos de la administración ya se ve el efecto, porque evitamos ese paso de absorción. Solamente el medicamento tiene que distribuirse a través de todo el cuerpo, lo cual lo hace de forma muy rápida. Tiene ciertas ventajas, como es que podemos controlar el ritmo de administración mediante un goteo. Si nosotros hacemos ponemos una vía, podemos administrar el fármaco y regular el goteo, entonces podemos regular la velocidad con la que infundimos el fármaco. Eso es muy importante en ciertos fármacos, ya lo vamos a ver más adelante.
Es posible interrumpir la administración si se ejerce algún efecto adverso, ¿sí? Lo estamos administrando lentamente, vemos el efecto y antes de terminar de administrar el fármaco cerramos esa vía y por ende no dejamos pasar más medicamento. Pueden administrarse el fármaco con propiedades irritantes, ¿sí? Que sea irritante para la mucosa gástrica, por ejemplo, y pueden administrarse grandes cantidades de líquidos. Dentro de las desventajas tenemos que después de administrado el fármaco no puede retirarse, ¿sí? Lo mismo que cualquiera de las vías de administración directa que estuvimos hablando. Las reacciones anafilácticas son bastante graves por esta vía, ¿sí? Porque directamente estamos inyectando en sangre, y aparte no permite administrar fármacos por suspensión y emulsión porque tendríamos un riesgo de generar una embolia, ¿sí?